y la semana pasada los dejé descansar de mí, pero era porque tenía otra conferencia que dar, y entonces estaba estudiando para poder responder en esa enseñanza que me escogieron. Pero todavía voy a seguir con algunos capítulos de Éxodo. Y ya si ustedes tienen un poquito de memoria, les prediqué el capítulo 1 diciendo que no más esclavitud. Les prediqué el capítulo 2 diciendo que Dios tiene cuidado de nosotros, pero también nos quebranta, cuando cuidó a Moisés en el palacio y después lo quebrantó en el desierto. Les prediqué el capítulo 3, donde dice que un encuentro con Dios cambia tu vida, la zarza ardiendo y todo esto que cambió la vida de Moisés. El capítulo 4, donde Moisés era incrédulo, nosotros manejamos incredulidad y lo llamamos Dios trabajando en nuestra incredulidad. Hoy vamos a tratar el capítulo 5, y el capítulo 5 lo he llamado cuando la vida en vez de mejorar se pone más difícil. ¿A usted le ha tocado eso? Que piensa que la vida va a mejorar en este año y resulta que la vida se pone más difícil. Que piensa que haciendo esto usted va a mejorar y la vida se pone más difícil. Ese es el capítulo 5. Los israelitas pensaron que la vida les iba a cambiar de un momento a otro, pero se les puso mucho más difícil con la actitud del faraón. Y entonces vamos a tratar en esta mañana 3 punticos que lo he llamado, los voy a nombrar de una vez: la exigencia de Dios, 1, la resistencia del enemigo, 2, y 3 lo he llamado la ignorancia del pueblo. Entonces, la exigencia de Dios, la resistencia del enemigo y la ignorancia del pueblo. Y así entonces empezamos este tema en esta mañana. Cuando la vida en vez de mejorar se pone más difícil. Capítulo 5 entonces de Éxodo, ubiquémonos. Los que no trajeron Biblia pueden leer aquí. Y los que trajeron también, ahí se lee bueno. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Del verso 4 en adelante yo quiero que ustedes pongan atención a la palabra tarea. Y ustedes me van a decir cuántas veces, van a subrayar y me van a decir cuántas veces encuentran ahí la palabra tarea. Verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se
disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se botaba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillos, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cuántas veces encontraron? 8, 7, 10. Yo 8, 10. Hay 10. Con la palabra trabajo, tarea. Hay 10. Hay 8 tareas. Hay 8. Son 8 de tarea más 2 de trabajo. Hay 10. Yo les he explicado muchas veces en la iglesia y en el instituto bíblico que cuando una palabra se repite muchas veces en un capítulo, en un párrafo, Dios está llamando la atención sobre esa situación. Dios está diciendo: ojo, ojo, que les estoy hablando. Si ustedes ven, el capítulo empieza con un gozo. La gente está gozosa, la gente está tranquila, porque Moisés llegó y les está hablando, pero la palabra termina, el capítulo termina con un sufrimiento, con un dolor, porque dice: desde que yo vine, dice Moisés, a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado. Entonces, por eso el título: cuando la vida, en vez de mejorar, se le vuelve a uno más difícil. Hay veces que nosotros, nosotros estamos esperando un cambio y la cosa se pone más difícil. Vamos a ver qué nos habla Dios en esta mañana. Si leemos el capítulo 31, el verso 31 del capítulo 4, nos entonamos con la enseñanza. El capítulo 31 dice que el pueblo que creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces les hago el recuento. Moisés por fin acepta que Dios lo llamó y por fin accede a ir a Egipto y va con Aarón. Y entonces acuérdense que el Señor le dio unas señales a Moisés, ¿cierto? Le dijo: Moisés, a ustedes ya le van a creer, vaya y habla con ese pueblo. Entonces él va donde los ancianos israelitas, donde el pueblo de Israel entra a una casa, toma chocolatico. Bueno, eso digo yo. Pero le reúnen la gente, y entonces él les dice: bueno, Dios me mandó porque por fin ustedes van a ser liberados de Egipto, ya no van a estar más en esclavitud. Y entonces dice: y el pueblo oyó y creyó y se inclinó y adoró.
Y estaban felices porque entonces recibieron al Señor y creyeron que el Señor los iba a liberar, por fin, creyeron. Y cuando uno cree, entonces uno se inclina y adora. Nosotros la primera vez que recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros estábamos muy contentos porque recibimos al Señor. Y si va y ve un evangelista de esos que nos dicen, a usted le va a cambiar la vida para bien del todo de Dios, y usted para de sufrir. Y resulta que uno recibe al Señor y lo echan del trabajo. Y uno recibe al Señor y las cosas que uno creía que iban a hacer bien, resulta que se ponen peor. Pero es que Dios tiene un proceso con uno. Uno tiene que caminar con Dios. Estos israelitas entonces están emocionadísimos, felices. Y entonces le dicen, bueno, Moisés, entonces ¿cuál es el proceso? Bueno, ustedes me esperan aquí, y Aarón y yo vamos a entrar donde Faraón y le vamos a decir que deje ir al pueblo. Tan facilito, ¿no? Bien, entonces están felices adorando al Señor y sencillamente porque se va a llegar el momento de la libertad. Capítulo 5. Entonces Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón. Hermanos, ¿cuánto hace que Moisés no iba a Egipto? 40 años. 40 años. Moisés se crió en ese palacio. Y ahora después de 40 años vuelve a caminar por esos pasillos y ve esa elegancia del palacio de Egipto. Pero ahora él ya no va como príncipe. Él ya va como un pastor y con una exigencia y va comisionado por Dios. ¿Cómo será que a uno lo echen de un trabajo o tenga un problema con una familia y Dios le diga, vaya y vuelva allá y hábleles de mí? Entonces uno ya llega como, yo conozco esta casa, pero ¿será que entro? Yo hace tiempo entraba, pero ahora ya no es lo mismo. Así se debe sentir Moisés. Pero Moisés es muy valiente y Aarón son muy valientes en presentarse delante de Faraón. Porque Faraón se tiene como un dios en Egipto. Faraón sencillamente no hay nadie por encima de él. Faraón no le da cuentas a nadie. De hecho, ellos se creen dioses. Entonces no hay ninguna ley, no hay ninguna constitución, no hay ninguna cosa que lo mande. El presidente de Colombia, por ejemplo, tiene un congreso, tiene un senado, tiene personas que le dicen, cuidado, presidente, con decir eso. Al faraón no. El faraón no tenía nadie por encima ni le rendía cuentas a nadie. De hecho, se decía que los faraones eran hijos del sol y que cuando ellos se sentaban en el trono, entonces se acercaban un poco de dioses que ellos veían pues en su imaginación o decían ellos, y entonces les decían los pensamientos que tenían que hacer, las leyes que tenían que establecer. Entonces lo veían más que un hombre, lo veían como un dios, y él se consideraba un dios mismo para los egipcios. Allá llega entonces, allá tenemos a Aarón y a Moisés. Y entonces le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En este versículo primero hay mucha tela que cortar. Lo primero que encontramos es que el que mandó decir no es cualquier Dios, es Jehová, es Yahvé, es el gran yo soy que se le había presentado a Moisés. ¿A dónde? En la zarza ardiendo, cuando le dijo, yo soy el gran yo soy, y así vas a decirle a los israelitas. Entonces Jehová, Yahvé, el Dios todopoderoso, el soberano del cielo y de la tierra, te manda a decir. Obviamente Faraón no conocía a Dios. Pero la segunda cosa que vemos es que Moisés dice el Dios de Israel. ¿Por qué no dice el Dios de Jacob? Ustedes saben que Jacob e Israel son la misma persona, pero Jacob era, ¿cuál era el significado de Jacob? Engañador, mentiroso,
traicionero, ¿sí? De todo. Porque Jacob, para mentir, sí estaba solo. Ya no hay tanto mentiroso como Jacob, ¿sí? Ahora es que hay. Y entonces, una vez Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, con Jesús, con Dios, cuando está a punto de encontrarse con Esaú, y entonces Jacob tiene mucho miedo, lucha toda una noche con el ángel, y antes de que raye el alba, antes de que amanezca, Dios le toca la cadera, lo deja cojo y le dice: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Y entonces el Israel de Dios es el hombre convertido. El Israel de Dios somos usted y yo. Nosotros no somos el Jacob, nosotros somos el Israel, porque el Jacob ya fue transformado. Y entonces Dios le está mandando decir con Moisés: deja el Dios de Israel, el Dios de Israel. Es decir, Dios no está mirando al pueblo de Egipto como el Jacob, sino como el Israel convertido, porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Dios ve la iglesia completamente redimida y transformada. Que unos se vayan, que otros se aburran, que otros se quiten, que otros se renieguen. Y eso no tiene que ver con la iglesia. Sencillamente Dios ya está viendo la iglesia como la que Él tiene escogida, y lo llaman mis hijos, mi iglesia, los que están bañados con mi sangre. Entonces sencillamente Dios está llamando mi Israel, el pueblo escogido. Ya los ve completamente transformados. Pero el segundo dice en el versículo: deja ir a mi pueblo. Faraón, ¿qué creía que quién era el pueblo? Faraón creía que ese pueblo de los hebreos era de él, y los había puesto a hacer ladrillos y esclavos y a hacer edificaciones, y entonces los tenía ahí como esclavos. Faraón creía que ese pueblo era de él, pero Dios le manda a decir: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hermanos, cuando Dios llama a su pueblo, está diciendo: ustedes son míos, ustedes son mi propiedad. La demanda fundamental de Dios a Faraón es sencillamente que libere su pueblo. Hermanos, Dios afirmó que Israel le pertenece a él. Dios afirmó que la iglesia le pertenecemos a él. Y los que le pertenecemos a Dios somos completamente libres. Porque para eso es que le pertenecemos a Dios, para eso es que voy por el pueblo, para libertarlo. Entonces, deja ir a mi pueblo, quiere decir, mi pueblo, cuando esté en mis manos, mi pueblo es libre. Aquellos que le pertenecemos a Dios debemos sentirnos completamente libres y no debemos estar atados a ninguna situación en este mundo. Entonces, está hablando el poderoso, está hablando el gran yo soy, está hablando el inmutable, está hablando el eterno, y él dice: deja ir a mi pueblo. Hermano, usted se siente del pueblo de Dios. Amén. Usted se siente del pueblo de Dios, porque para eso Dios lo ha escogido, por eso Dios te ha traído en esta mañana, para que tú sepas que eres del pueblo de Dios. ¿Y para qué los vas a soltar? Para que ellos vayan y me celebren fiesta en el desierto. Hermanos, porque están libres. ¿Por qué había que celebrarle fiesta? Porque están libres. La fiesta está en contraste con el cautiverio. Estar cautivo, no está triste, esclavo, haga ladrillos, tráigame la paja, yo hago ladrillos, yo hago más ladrillos y más ladrillos. Pero el Señor le dice: yo los necesito libres para que me hagan fiesta. Escuchen, la fiesta es para el Señor. Cuando Dios ve a un pueblo contento, porque ese pueblo ha entendido el trabajo de Dios, entonces Dios está feliz, Dios está contento, porque se le hace fiesta para Él. Por eso la Biblia nos enseña de que
de que a nosotros se nos ha cambiado nuestro lamento en qué. Vayan conmigo al Salmo 30. Salmo 30. Y alguien que me lea el versículo 11. ¿Llegaron? ¿Sí llegaron? ¿Ustedes tienen Biblia o no? Bueno, entonces el 11. Hágale duro, mija. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos, entonces, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿Por qué el pueblo le iba a hacer fiesta? Porque estaba contento, porque Dios les había llegado, y entonces ese pueblo estaba contento porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. De ahí salió esa canción. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Cómo se va a estar uno callado sabiendo que el Señor lo liberó, que el Señor lo quiere completamente sano, libre, bendecido, para que vaya y testifique y alabe y adore al Señor por esa libertad que le ha dado? Amén. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia da muchas razones para que nosotros alabemos a nuestro Dios. Entonces, Dios le mandó decir: yo soy el Dios de Israel. Es decir, de un pueblo transformado, sacado del mundo, y ya no es Jacob, ya es transformado. Segundo, le dice sencillamente: ese pueblo es mío, no es tuyo, Faraón, es mío. Yo decidí que es mío, y yo soy el Dios de esta tierra, incluso Dios tuyo, Faraón. Y tercero, me tienen que adorar, me tienen que alabar, porque van a sentir la libertad. Pero las cosas van muy bien hasta ahí. Pero hay una respuesta de Faraón en el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, aquí Faraón tiene una gran razón. Faraón no conoce a Dios. A Faraón lo criaron en el palacio y le dijeron: usted cuando sea grandecito, cuando muera su papá, usted va a ser Faraón y usted va a ser Dios. Dios le ha hablado a Moisés en una zarza, y Moisés ha escuchado a Dios con su voz y le ha creído. Faraón nunca ha escuchado a Dios. Entonces Faraón sencillamente tiene una respuesta muy lógica: yo no lo conozco. Como no lo conozco, entonces yo no lo he oído nunca, y como no lo oigo, entonces yo tampoco le obedezco. Miren esa secuencia: ni lo conozco, ni le oigo, por lo tanto no los dejo ir, no le obedezco. Faraón conocía a muchos dioses en Egipto, pero no conocía al Dios de Israel. Yo estoy seguro que si Faraón hubiera conocido al Señor, no hubiera dudado en soltarse el pueblo, pero en realidad no lo conocía. Entonces no encontraba cómo obedecerlo. Yo no conozco ese Dios, entonces yo no le voy a obedecer. ¿Qué pasa con la gente que sencillamente no quieren acercarse a la Biblia? No quieren escuchar a Dios. Entonces dicen: yo no he oído de Dios, yo no lo conozco, y entonces por lo tanto yo no obedezco lo que ahí dice. Y están como Faraón, sencillamente no quieren saber nada de Dios. Dios a nosotros nos escogió para que nosotros seamos obedientes. Dios nos escogió porque Él sabe de antemano que nosotros podemos obedecer la palabra. No se equivoque pensando que usted no puede obedecer. Dios lo escogió. Vayan a Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Me imagino que ya llegaron.
Bueno, ahí está, ¿sí o qué? El verso 2, desde el verso 2, dice que nosotros somos elegidos según ¿qué? La presencia, el preconocimiento de Dios. Nosotros somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Obedecer. Nosotros no fuimos escogidos porque somos obedientes. Somos escogidos para que obedezcamos. Porque Dios sabe que usted puede obedecer. Porque Dios, según su presencia, sabe que ustedes pueden obedecer. Dios sabe que usted puede obedecer lo que se le manda. Entonces Pedro nos manda por el Espíritu Santo a decir: ustedes fueron elegidos para obedecer. Entonces nosotros sí podemos obedecer la palabra, hermanos, que Dios nos manda. A Faraón nunca le había hablado Dios, pero cuando le manda a Moisés ya le está hablando y él endurece su corazón. Eso lo veremos en otras enseñanzas. El versículo 3, entonces, después de que dice que no conoce al Señor, que no los deja ir, ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos ahora pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hermanos, aquí hay otro versículo bien precioso. ¿Quién nos encontró a nosotros? No nosotros encontramos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Es Dios el que se viene y nos busca a nosotros. Un día a vos alguien te invitó a la iglesia cristiana, un día a vos alguien te regaló una Biblia, alguien te llevó un tratado, y cuando estabas leyendo ese tratado, cuando estabas mirando la Biblia, el Espíritu Santo que te tenía escogido, que te estaba buscando, te dijo: esa voz que te estoy buscando. Cuando yo no era cristiano, yo estaba en unos problemas tremendos, enredado con el mundo y económicos y muchas situaciones, y una persona me regaló un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Los viejitos, pues. Y entonces me dijo: escúchelo. Y yo lo escuché 2, 3, 4 veces, y me hablaba del nuevo nacimiento y me hablaba del infierno. Y yo decía: y eso estará en la Biblia. Y ahí, como decían versículos, yo cogí una biblecita y buscaba. ¿Saben qué estaba haciendo el Espíritu Santo conmigo? Diciéndome: yo te estoy buscando hace rato y te estoy hablando. Y yo guardé ese cassette un poco de tiempo porque me gustaba escucharlo, pero ya el Espíritu Santo me estaba buscando. Es Dios el que nos encuentra a nosotros. Miren aquí, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Es decir, hermano, que Dios a nosotros nos encontró en este mundo donde nosotros estábamos enredados. Dios nos buscó y nos encontró. Y entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no seguir a nuestro Dios que nos ha encontrado? Vayan a Isaías capítulo 65. El verso 11, para que vean que nosotros no encontramos a Dios, sino que Él nos encontró a nosotros. Isaías 65, el verso 11. Perdón, el verso 1. ¿65 qué? 1. 1, amén. Dale. Fui buscado Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban, no. Heme aquí. ¿Se dan cuenta? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, yo me les presenté. Y dije a gente que no me invocaba, a usted y a mí, que invocábamos a quién sabe quién, a la mata de ruda o no sé qué cosa. Y entonces yo le digo: aquí estoy, heme aquí, yo estoy. Él fue el que nos encontró a nosotros.
Hermanos, Dios a nosotros nos encontró para que nosotros le sirvamos, así como encontró al pueblo de Israel y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, Dios a nosotros nos encontró para que nosotros le sirvamos. Hermanos, después de que usted ya conoce a Cristo, si usted deja de servirle a Cristo, usted termina otra vez de esclavo. Usted vuelve al punto de la esclavitud, usted vuelve a Egipto o se queda esclavo para siempre. ¿Quiere usted darle como vida a su libertad, como mantenimiento a su libertad? Entonces, si usted quiere sentirse cada día más libre, sírvale a Dios en el Espíritu, sírvale a Dios con lo que tiene, porque usted lo conoce, usted lo oye cuando oye su palabra, y lo otro que tiene que hacer es servirle. 3 días de camino nos vamos. Nosotros hemos leído ese versículo que nos vamos entonces camino de 3 días por el desierto. ¿Ustedes creen que Moisés le estaba diciendo mentiras a Faraón? Es decir, voy y los traigo dentro de 3 días. No le estaba diciendo mentiras. Lo que está diciendo ahí es sencillamente, nosotros necesitamos 3 días para cambiar nuestra vida y servirle al Señor. Esos 3 días significan los 3 días de Cristo, de Jesús, cuando murió y resucitó. Esos 3 días significan la resurrección. Esos 3 días significa que exactamente el pueblo de Israel sale, pasa por el Mar Rojo, significa la muerte del mundo a Egipto, y pasan allá al otro lado y significa la resurrección para ellos. Los israelitas no iban a volver. Necesitaban 3 días como necesitamos nosotros, los 3 días que Jesús estuvo en la tumba y resucitó para que nosotros naciéramos a una nueva vida, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos bendecidos, mis hermanos. Amén. Los israelitas no volvían. Sencillamente la Biblia nos está mostrando que son 3 días los que Jesús necesitó para darnos la libertad completa. Su muerte y su resurrección. Cuando los israelitas entran al Mar Rojo, la Biblia dice, ellos fueron bautizados en el mar, cambiaron de vida, dejaron a Egipto y empezaron la nueva vida. Entonces, hermanos, tenemos aquí esta gran bendición. Pero el versículo 4 entonces empieza con la resistencia. Lo primero es la exigencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Pero lo segundo es la resistencia que pone el enemigo. Nosotros sentimos esa resistencia. Todo parecía felicidad hasta este momento, pero encontramos 8 veces la palabra tarea y trabajo. Faraón representa a Satanás, sí, pero no solo representa a Satanás. Faraón representa nuestro ego, nuestro yo, que muchas veces nosotros, manejados por ese yo que definitivamente lo maneja el enemigo, nos comportamos como verdaderos faraones. Un marido y una esposa pueden ser un faraón, el uno para el otro. Los padres juntos pueden ser un faraón para sus hijos. Un faraón, por ejemplo, es una persona que impide que el pueblo de Dios le festeje al Señor. Ese es un faraón. Cada vez que usted o yo le impide a una persona que le ofrezca sacrificio al Señor o que le festeje, nos convertimos en un faraón. Cuando usted le dice a un hijo o a un marido, una esposa le dice a un marido, y usted le va a llevar los 10 mitos para allá, esa platica sin necesitamos para comprar la leche, le está diciendo, yo soy faraón y no lo dejo que usted adore al Señor. Cuando un papá o una mamá se preocupa mucho por la educación de su hijo, educación normal, el colegio, la universidad, y entonces le dice, usted tiene que estudiar y estudiar y estudiar, sencillamente
Porque usted necesita ser una persona grande. Y le están diciendo eso. Usted me hace el favor y no va a la iglesia, no saca ese tiempo para la iglesia, porque usted necesita dedicarle tiempo al estudio. Entonces se le está convirtiendo en un faraón. Está diciendo usted, yo no lo dejo que usted conozca a Dios. Usted con lo que consigue del mundo, usted con eso tiene. Grande es una persona que conoce a Dios. Grande es una persona que depende de Dios. Grande es una persona que sabe, que le teme a Dios. Entonces nosotros tenemos que decirle, estudie, pero vaya a la iglesia. Estudie, pero haga ese devocional. Estudie, pero ore. No le puede decir usted, estudie, porque usted necesita ser una persona grande. Grande es cuando ya se entrega al Señor completamente, hermano. Amén. Entonces, hermanos, cuando los padres nos comportamos de esa manera, nos convertimos en faraones para nuestros hijos. A veces nosotros tenemos a Satanás para echarle la culpa de todo lo que pasa en nuestra familia, pero efectivamente él es un ladrón, un usurpador, pero nosotros con nuestro ego, con nuestro yo, impedimos que la gente vayan a servirle al Señor, que la gente le sirvan al Señor. Y muchas veces nosotros mismos nos impedimos para servirle al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, el faraón dentro de nosotros nos dice, estás muy cansado. No es hora de ir a la iglesia, estás muy cansado, no puedes ir a servirle al Señor. Además hay que pintar, además hay que arreglar cositas en la casa, además mira cómo está la cocina, además mira, no, tareas. ¿Sí vieron la palabra tarea? Tareas. Pero tú no puedes ir a servir al Señor. Hermano, Dios quiere que nosotros entendamos que hay un asedio, hay un acoso, hay una resistencia del enemigo para que nosotros no le sirvamos al Señor. El mundo te va a decir que venir al culto 1 hora y media, 2 horas, te vas a ir para allá 2 horas y vas a dejar todas esas cosas sin hacer. No es posible. ¿Vas a hacer un devocional diario? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a recibir personas en tu casa para que hablen de Biblia? ¿Cómo se te ocurre? Si en ese tiempo puedes hacer otras cosas. Y entonces el faraón les dijo, ustedes lo que pasa es que están muy ociosos. Y por ocio es que sencillamente ustedes quieren ir a mirar y adorar a Dios, porque les queda mucho tiempo. Entonces, tareas, póngale más trabajo. El mundo te va a decir que tú estás desperdiciando tu tiempo. Es un argumento del mundo. Hermano, usted tiene que cuidar de no parecerse a Faraón diciendo que usted viene al culto es porque no tiene más que hacer, es por ocio. Está muy ocioso, entonces hoy que no tengo nada que hacer, no voy a la iglesia. Me desparcho en la iglesia. Me desparcho en la iglesia. Y entonces el faraón te dice, estás ocioso, te está quedando mucho tiempo. Entonces el faraón te va a poner más trabajo, más que hacer para que no estés ocioso. Y entonces me resultó otro trabajo, necesito otra cosa, me resultó más que hacer. No puedo definitivamente adorar a Dios. Hermanos, en la Biblia hay muchas razones para confiar en Dios. En la Biblia hay razones suficientes para confiar en Dios. Vayan a Mateo capítulo 6 y el verso 33. Versículo muy conocido, pero es muy bueno que lo leamos. Porque Dios allí nos habla de que nosotros sencillamente tenemos que confiar en Él y saber que Dios entonces nos suple para todas nuestras necesidades. Dice el verso 33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos está diciendo entonces que nosotros sencillamente le adoramos, le servimos, le caminamos, y entonces el Señor no deja que el mundo nos absorba, sino que podamos sacar los tiempos para servirle a Él, porque el faraón no nos va a querer dejar soltar. El mundo nos va a querer amarrar con tal de que tú no le sirvas a Dios. Vayan a Mateo, a Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. ¿Qué dice? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese es el rey David, gracias Adrianita, ese es el rey David, que dice, yo vengo desde niño sirviéndole al Señor, y ¿saben qué? Me he puesto viejito, y yo no he visto justo persona que adore a Dios, persona que le sirva a Dios, persona que le obedezca a Dios. No he visto justo desamparado, ni a sus hijos, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, Dios es fiel. Y Filipenses 4:19, hermoso versículo también, vayan allá. Filipenses 4:19 dice, ¿qué dice? Mi Dios puede suplicar todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a suplir? Dios. No, mí. Mí. El que es el dueño de este pueblo, el que es el dueño mío, Jehová, el omnipotente, el eterno, el todopoderoso, el que me encontró. Él es el que va a suplir para mí, conforme a todas sus riquezas. Hermano, por más que usted necesite, usted no quiebra a Dios. Así es, amén. Usted pídale, usted no lo quiebra, usted no va a encontrar al Señor y dice, no me pida tanto mío. Yo no tengo hasta allá, allí tengo otro para dar. No, eso lo dicen aquí en el mundo, pero Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria a los que estamos en Cristo Jesús, a su pueblo. Entonces, hermano, nosotros cuidado con decir al Señor que es ocioso servirle a Él. No, es que yo voy por allá en mis ratos de ocio. Es que yo voy a Fredonia es cuando tengo tiempo. Es que yo voy a servir es cuando no tengo otra cosa que hacer. Cuidado con decir eso, porque no es ocio, es trabajo, es servicio del Señor. Y entonces nosotros tenemos que dejar de que el mundo nos esté poniendo tareas y tareas y tareas y tareas con tal de que no le sirvas al Señor. Hermanos, analicemos. Dios te rescató, Dios te encontró. Dios se vino del cielo, hermano. Dios no tenía necesidad. Y Jesús un día llega y se quita sus ropajes de rey, su corona, esa banda que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y la pone a un lado. Y un día llega y nace en un pesebre con un solo fin: de rescatarte a ti y a mí, para que no fuéramos al infierno. Entonces Dios nos rescató. Dios un día te cogió y te miró de arriba abajo y vio que hasta el copete, los que tienen copete pues, hasta el copete estaba de pecado, y todo esta persona es pecado. Y yo te lo perdono, te lo quito. Con su sangre preciosa nos quitó el pecado. Dios un día dijo: ustedes pertenecen al mundo, ustedes son del mundo, ustedes, el diablo los tiene enredados, el mundo y la carne. Yo te libero y nos pasa para acá. ¿Cómo me venís a decir en esta hora, cómo me venís a decir en este tiempo que no tienes un momento para adorarlo? Que no tienes un momento para servirle, que no puedes sacar un momento para entregarte a Él, que no puedes, que no te queda tiempo, cuando es que no estás valorando lo que el Señor hizo por ti, es que no has entendido lo que el Señor hizo por ti. Entonces, ¿cómo vas a decir
que no podés adorarlo, que no podés servirle, que no podés alabarlo. Si vos y yo hemos tenido milagros vistosos, ¿cómo nos ha librado en una situación angustiosa? Situaciones que estaban a punto de matarnos por la depresión que ya teníamos, y nos libra el Señor. Y hoy venimos a decir: no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cuántos años tenés? No me digas. Pero los años que tengas, 25, 30, 50, 60, Dios te ha mantenido. ¿Cómo vas a decir que entonces no tenés tiempo para servir? ¿Cómo vas a decir que no tenés tiempo? Es el enemigo que te está trabajando, es Faraón que te está enredando y te dice: no le vas a servir al Señor. Y terminamos con el tercer punto: la ignorancia del pueblo. Vayan al versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel, escuchen bien el versículo, los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón. Los capataces son hebreos que los cuadrilleros de Egipto han seleccionado para decir: usted me maneja este grupo de hebreos, usted me maneja este grupo de hebreos. Y entonces estos capataces hebreos vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué haces así con tus siervos? Los hijos de Dios somos siervos ¿de quién? Y ellos ya se están rindiendo. Escuchen, vieron que Faraón dijo que no, y entonces la alegría se les convirtió ¿en qué? En tristeza. Lo que ellos creían que se iba a dar fácil no se dio, y entonces la vida se les puso más difícil. Y entonces dice el verso 16: no será paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Los israelitas tenían que hacer ladrillos y ladrillos para la edificación. Esos ladrillos se hacían manual, no es como hoy que hay una máquina y le meten el barro y sale el ladrillo. Allá era con paja recortada, la recortaban, la mezclaban con el barro para que el ladrillo cogiera consistencia y luego lo armaban. Y ahora les dijo: no, yo no les voy a dar la paja, ustedes mismos van por ella. Entonces tenían más trabajo, más ocupados, con tal de que no le sirvan a Dios. Y entonces le respondió el Faraón: ellos fueron por lana y salieron así, pasa muchas veces. Y entonces el versículo 17 dice: ¿estáis ociosos? Sí, están muy ociosos. Usted dice que va a ir al culto, pues eso es porque no tiene nada que hacer mío, está muy ocioso. Venga, trabaje más bien. ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Hermanos, grave equivocación de los capataces de los israelitas. Grave equivocación. Fueron a buscar un acuerdo con el mundo. No pierda el tiempo, mi hijo, no pierda el tiempo, mi hermano. El mundo está bajo el maligno. Los hijos de Dios no negociamos con el mundo. Con Dios. Los hijos de Dios no buscamos las soluciones del mundo. Si usted se tiene que quejar hoy, se va a quejar delante de Dios. No se queje delante de los hombres para que no se burlen de usted, para que no salga trasquilado como aquel que fue por lana, ¿cierto? Busquen el Salmo 103. Ya vamos a terminar. Pero no puedo dar estos versículos
sin ponérselo. Salmo 113, el verso 13 y el 14. Amén. ¿Qué dice el verso 13? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén, amén. Entonces nosotros tenemos un Padre al cual quejarnos, al cual decirle lo que nos está pasando. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, hermanos. Entonces, quéjese delante de Dios, llore delante de Dios, dígale a Dios qué está pasando. Estos hermanos cometieron un gran error. Apenas ellos creían, ellos estaban felices. Acuérdense que empezamos en el versículo 31 del capítulo 4 diciendo que ellos adoraron, se postraron, estaban felices. Pero apenas se dieron cuenta de que el faraón dijo que no y les puso más tareas, entonces el ánimo se les cayó. Y en vez de buscar a Dios para decirle qué pasa, buscaron a Faraón. Y Faraón se gozó en decirles: yo no les voy a rebajar la cuota, ustedes están muy ociosos, se van y hacen más trabajo, con tal de que no sirvan al Señor. ¿Cómo llegarían estos pobres hombres a la casa? Ay, mía, fui donde Faraón. Ah, sí, para que voy para allá, wow. ¿Para qué? ¿Usted, quién lo mandó? ¿Cómo llegaron a la casa así? Por hacerle caso a las cosas que el mundo les ofrece. Yo ayer conté una experiencia que me pasó esta semana muy preciosa. Yo tenía una enseñanza que dar, una conferencia para pastores, Cristo para la ciudad. Me escogieron para que diera una conferencia internacional por Zoom. Y entonces yo venía preparándola, por eso descansé hace 8 días, precisamente porque estaba en esa preparación de tema. Pero en la casa, en el piso de encima, empezaron a hacer un trabajo y empezaron a arrancar baldosa. Entonces lunes, martes, arranque baldosa y ese golpeteo hasta allá dan permiso hasta las 6 de la tarde, pues hasta las 6 de la tarde sonó eso. Y entonces ustedes saben que si uno prende el Zoom y todo esto, pues eso lo oyen todas las personas en Estados Unidos y todas partes donde estén escuchando. Entonces ya me había pasado que me habían dicho que suena allá en otra conferencia que tuve. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije el miércoles, ¿qué voy a hacer yo mañana a las 8 de la mañana para dar esta conferencia con ese ruido? ¿Qué voy a hacer? Y ella me dijo, no, vamos a orar. Pongámosle la queja al Señor, vamos a orar y va a ver que no va a pasar nada y alguna cosa los pone a hacer. Pues efectivamente oramos el miércoles por la noche. Señor, ayúdeme para que mañana usted sabe que voy a dar ese tema para todos estos pastores. Yo necesito que ellos escuchen bien, yo necesito que ellos entiendan, que nada nos estorbe. Señor, calle esa gente, póngalo a hacer otra cosa, Señor. Y después yo pensé y le dije a ella, ¿será que voy y les digo que a las 8 de la mañana les digo a ellos que no utilicen ese martillo, que siquiera hasta las 9? Entonces ella me dijo, no, primero con Dios. Y así es. A las 6 de la mañana estábamos orando otra vez. Señor, cámbienle esta mentalidad del trabajo de esa gente. En fin de cuentas que llegaron las 8 y yo empecé mi tema y me conecté y empecé a predicar y no se oyó ni un martillazo. Y a las 9:05, cuando yo ya me había despedido, empezaron ¡ay, Señor, Dios mío! Escuche, ¿qué tal si yo voy y le digo a ese capataz, a ese señor, le digo, usted por favor, no martilla, me va a decir, usted me le va a pagar a mis trabajadores o usted me va a pagar el día? Yo estoy haciendo un trabajo, pero nosotros hablamos con el Todopoderoso, hablamos con el jefe, hablamos con el Señor, y 1 hora completica mientras di la conferencia no hubo un solo martillazo.
¿Cómo se les ocurre a estos capataces ir a pedirle un favor al mundo, al enemigo, a la persona? Hay muchos cristianos que antes de consultar a Dios ya han metido las patas, hermano. Primero van y cometen el error y digan, ay Señor, yo hice tal cosa, Señor. Ayúdeme, Padre. ¿Cómo que me ayude en lo que acabo de hacer? No, primero se le pide a Él. Por eso es que ellos salieron de allá, tristes, y salieron muy enojados. Salieron tan enojados que miren que se la dedicaron a Moisés y a Aarón. Se la dedicaron porque sencillamente cuando uno sale de una... ¿No han visto que una persona sale bravo de una parte y se la dedica al primero que encuentra? Y entonces se la dedicaron inmediatamente a Aarón y a Moisés. Les dijeron, claro, por culpa de ustedes es que nosotros estamos así. Miren el versículo 20. Y encontrando a Moisés, ¿quiénes? Los capataces. Y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Ustedes, por culpa de ustedes, nosotros quedamos mal con el Faraón. Dios mío, qué insensatez. Miren, hermano, la respuesta de Faraón no era una sorpresa, que les digan no se van. Pero la actitud de los israelitas hacia Moisés y hacia Dios es una desilusión. ¿Cuántas veces se desilusiona a Dios? Sencillamente porque tú no lo buscas primero. Entonces, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar. El versículo final, 22 y 23, dice que Moisés buscó al Señor y le dijo, ¿por qué esta aflicción? ¿Para qué? Y el Señor le respondió. Escuchen, mis hermanos, no es que Dios no vaya a libertar a Israel, sí lo va a libertar, lo que pasa es que empezó apenas el proceso. Y escuchen esta frase, la tardanza en el cumplimiento de las promesas de Dios revela lo que hay en el corazón del pueblo. Cuando Dios se tarda en cumplir una promesa, sale del corazón del pueblo la podredumbre que hay. Usted y yo muchas veces estamos esperando en Dios, pero como se demora tanto, entonces buscamos las cosas del mundo. No, porque está demorando mucho, entonces busco soluciones en el mundo. Sale en realidad, eso era lo que Dios quería, que saliera lo que hubiera en el pueblo, y salió que los capataces buscaron al faraón. Entonces por eso el título de la enseñanza, cuando las cosas, cuando la vida en vez de mejorar se pone más difícil. Hermano, cuando Dios te ha prometido algo, espérelo, que Él tiene su proceso y Él quiere ver lo que sale de su corazón para mostrarle a usted. Si ve lo que hay dentro de usted, si ve lo que hay dentro de usted, si ve lo que hay, eso es lo que está saliendo. Dios al fin libertó a su pueblo, pero le mostró a Faraón y le mostró al pueblo todo lo que había dentro de ellos. Póngase en pie y oramos. Padre que estás en los cielos, hay veces que la vida, Señor, en vez de mejorar, se nos pone más difícil, pero nosotros sabemos de dónde nos has sacado, nosotros sabemos de dónde nos has llamado y nosotros sabemos que tú nos encontraste a nosotros para que te sirvamos. Bendito Dios, es una exigencia que tú hiciste. Deja ir a mi pueblo. Señor, eso le dijiste al mundo, eso también le dijiste a Satanás. Suelta a mi gente, a los que son míos, y tú nos has escogido, Señor, para que te sirvamos. Señor, Padre Celestial, muchas veces hemos encontrado que el mundo nos amarra, que el mundo nos enreda, que el mismo enemigo coge nuestro ego, nuestro yo, y nos hace sentir que no hay tiempo para servirte, que no me queda tiempo para hacer un devocional, que no me queda tiempo para venir a la iglesia, que no me queda tiempo para dar una enseñanza. Bendito Padre Celestial,
¿Qué es lo más importante, Señor, para nosotros? Sino reconocer que tenemos un lugar en el cielo, que somos hijos, que hemos sido perdonados, que hemos sido comprados por tu sangre preciosa. ¿Cómo vamos a decir que no hay tiempo para servirte, Señor? Te pedimos perdón, Padre Celestial, y no dejes que el mundo nos absorba, Señor, nos amarre, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros nos sintamos libres y que, Padre Santo, ante la resistencia del mundo, ante la resistencia del enemigo, que nos pone tareas y más tareas y más tareas, con tal de que no nos quede tiempo, entonces, Señor, Padre Santo, ayúdanos a señorear sobre esas cosas. Padre, líbranos de pensar que leer Biblia es porque nos sobra tiempo, es porque estamos ociosos. Líbranos de pensar que venir a la iglesia es porque me queda tiempo. Señor, eso nunca debe ser así, eso debe ser lo prioritario en nuestra vida. Leer Biblia es una necesidad, asistir a la iglesia es una prioridad, Señor. Hacer un devocional es necesario para nosotros, Señor. Líbranos de caer en la ignorancia, Señor. Muchas veces nosotros mismos hemos buscado soluciones en el mundo, acuerdos con el mundo, y no te hemos buscado a ti, Señor. Estos capataces, Señor, apenas vieron que el faraón dijo no se van, entonces ellos se les cayó el ánimo que tenían y fueron a pedirle favores al faraón. Señor, nosotros no estamos para eso. Enséñanos a depender de ti. Yo te pido que bendigas a tu iglesia en esta semana que comienza y que sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me los guarde, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en las actividades de la semana.